Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y hay muchos temas en este momento en el tintero, temas que están siendo polémicos. Uno de ellos es el regreso a las clases presenciales y también la financiación de la educación en estos tiempos de emergencia. Por eso escuchemos a continuación a la líder estudiantil y miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACRES, Alejandra Sánchez, quien nos habla un poco sobre este tema. Escuchemos. Por un lado, tenemos que ser responsables de distanciamiento social, pero por otro lado, tampoco existen hoy las completas garantías para hacer una educación virtual de la noche a la mañana en todas las regiones de Colombia y en todas las universidades. Es más, en muchas universidades privadas tampoco las tenemos, y que si no es por decir casi en todas, porque nadie tenía, digamos, adoptadas esas modalidades de virtualidad o de presencialidad asistida, o de remoticidad, porque pues hay diferencias entre ellas. Ninguna universidad ha sido completamente experta en eso. Sin embargo, ¿qué hemos dicho nosotros? No es responsable retornar a la presencialidad en tanto no se den esas garantías de bioseguridad y, por supuesto, digamos, esas disposiciones pues a nivel nacional de cómo evoluciona el virus. Pero por otro lado, pues hay que insistir en que existan, digamos, las garantías para la virtualidad. La conectividad es lo básico y en muchas regiones no existe esa conectividad, digamos, con calidad. Muchos jóvenes no pueden asistir a sus clases porque no tienen ni el medio electrónico para hacerlo, ni la suficiente conexión a internet para lograrlo. Y así tengan un aparato electrónico, pues la realidad es que no tienen todas las garantías en su casa, el espacio con su familia, o si tienen una tablet no es suficiente porque no se puede escribir los textos, etcétera. Es decir, esto hay que tomarlo desde una multidimensionalidad y hemos sido pues también insistentes en que se tienen que avanzar en esas garantías por parte tanto del gobierno nacional como de las mismas universidades, porque el gobierno nacional tiene, por ejemplo, la obligación de garantizar hoy conectividad. La conectividad es como el salón de clases en medio de la virtualidad, es necesario, pero en las universidades, tanto públicas como privadas, pueden avanzar en, no sé, brindar los computadores, en brindar algunas herramientas, en comprar los software y los programas necesarios para la garantía, pero también y sobre todo en todo el tránsito que hay con los mismos profesores y profesoras, esta nueva modalidad o esta nueva realidad, porque pues ya sabemos que es una realidad. Y este tránsito pues no puede ser, por eso es necesario tener ese debate presupuestal, digamos, primero, o anteceder este debate de calidad y de presencialidad con el debate de la financiación, porque es que sin recursos y sin la plena financiación de los profesores, de las universidades, de su funcionamiento, si no estemos en clase, es imposible que podamos hablar de si hay calidad o no. Cuando los profesores no tienen las garantías laborales de permanencia en las universidades y de sus contratos y etcétera, pues evidentemente tampoco van a estar pensando en brindar educación de calidad. Entonces hay que anteceder ese debate con el debate presupuestal y el debate estructural de la financiación de la educación, y luego entonces vámonos exigiéndole garantías al gobierno para la virtualidad y pues por lo menos digamos en la medida de lo posible, pero también con el no retorno a las clases presenciales si no existen las garantías suficientes en bioseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en las universidades que existan esas garantías, pues habría que mirarlo, pero es en situaciones muy concretas y creo que a nivel nacional no se vislumbra un panorama, digamos, ni en garantías para la presencialidad ni para la virtualidad. Regresar a las clases presenciales sin duda es una gran amenaza para la salud pública, así lo asegura Pedro Hernández, miembro de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Escuchemos.
Bueno, aquí hay dos tiempos. Nosotros hemos hecho varios foros en que fuimos críticos y críticos también reclamándole a las facultades de salud que debían de haber sido más proactivas. Creo que iniciamos con una cuarentena porque se estaba escondiendo que la financiación del sistema de salud se le entregó totalmente al sector privado. Ya lo han mencionado aquí en este foro. Ahorita el gobierno ha dicho de boca que ha destinado importantes recursos, algunos han sido girados, pero eso ha quedado en los bolsillos de las EPS y no ha llegado a los hospitales públicos. Entonces tenemos un retraso, pero además como todos, pero especialmente la clase dirigente, ha aceptado la condición de subordinados como país. Entonces nosotros no tenemos una tecnología propia. Fíjese que el Instituto Nacional de Salud no autorizó prontamente que la viabilidad de experimentar los respiradores hechos en Colombia, solo querían era hacer negocios de importar respiradores, algunos de ellos que han resultado obsoletos y a eso sí no le pusieron condiciones. Pues nosotros, entonces lo que le estaba diciendo, decíamos, hemos debido de empezar el manejo de la pandemia en Colombia desde el coronavirus lento, o sea, haber ido cerrando lentamente para cuando llegara el pico, entonces ahí ya hacer una cuarentena total. Y en eso también aquí, y está como uno de los puntos del, del pliego de emergencia que le pedimos a Duque que rápido lo negociemos y que todos pidan eso, es que tenemos que la renta básica tiene que funcionar ahorita con todo, porque buena parte del 60% de trabajadores independientes de informales, pues tiene que quedar en sus casas para que no haya una alta mortalidad y alta difusión del coronavirus en todo el país. Por eso en este momento es difícil retornar a clases presenciales desde el preescolar hasta el posgrado. Nosotros estábamos tratando de abrir posgrados porque era una necesidad para investigar y darle respuestas a esta crisis, pero en este momento sí es difícil. Más bien lo pensaríamos hacia final de año, del año en curso y primero, o sea, todo lo de temas de práctica y todo eso, dejarlo hacia allá, pero en este momento nos toca seguir virtual. Y como lo decía Alejandra, pues yo hablé de casi 3 billones que pedíamos, una buena parte es para conectividad que no cuesta más de 200.000 millones para todos los estudiantes de la pública. Y pongámosle otros 200.000 para la privada y para el tema así de tabletas, computadores o celulares como mínimo, sí se necesitan unos 500.000 millones de pesos para poder seguir ofreciendo unas clases virtuales con calidad y el aprestamiento de todas y todos los profesores. En básica, primaria, secundaria, ahí sí ustedes nos dicen, los de FECODE, cuánta plata necesitan. Por su parte, Victoria Bendaño, ejecutiva de FECODE, asegura que esta pandemia ha puesto en desnudo la crisis en la educación que vive nuestro país. Escuchemos. Efectivamente, lo que deja al desnudo la pandemia es esa gran crisis del sector educativo en todos los niveles. Y lo que deja al desnudo es que precisamente las denuncias que hemos venido haciendo frente a la desfinanciación de la educación desde hace mucho rato son ciertas y que no son falacias como el gobierno nacional ha pretendido hacerle creer a la comunidad. Y lo que hemos dicho nosotros y está evidenciado es que le han sustraído al Sistema General de Participaciones que financia educación, salud y saneamiento básico, que son fundamentales hoy en medio de la pandemia, le han sustraído 348 billones de pesos con B de billete, y de esos para educación le han sustraído 192 billones de pesos. Y cuando hablo de educación, desde FECODE es desde el preescolar hasta la básica y media nada más, sin contar con lo de la universidad. Entonces, con ese faltante, con esa sustracción de recursos de 192 billones de pesos, obviamente
obviamente se han generado unas inmensas brechas desde el año 2001 hasta esta parte, que nosotros hemos identificado en 6 brechas que hoy nos convirtieron en 7. Y las menciono de manera rápida. Nosotros tenemos una brecha enorme en el acceso, porque no hay lo que se está diciendo ahorita, precisamente esas garantías de los recursos para que todos los estudiantes tengan el acceso a la educación pública. Tenemos una brecha enorme en infraestructura, evidente hoy precisamente en la falta de condiciones en las instituciones públicas, desde preescolar hasta la media, para que haya presencialidad en este momento de pandemia. Existe una brecha enorme en lo que tiene que ver con el tamaño de las clases, o sea, las relaciones técnicas, cuando nosotros estamos viendo que cada día más el hacinamiento en las aulas escolares es mayor. Existe una brecha enorme en jornada única, en canasta educativa, en educación rural, y hoy una 7ª brecha que hemos identificado, que es la brecha tecnológica, como ya Alejandra lo mencionaba, y dábamos algunas cifras, y las cifras son claras, que no las estamos dando desde FECODE, ni desde ACU, ni desde ninguna de las organizaciones estudiantiles y de padres de familia, sino que son cifras oficiales, porque las muestran precisamente las encuestas del DANE que se han dado. Sin embargo, a pesar de toda esa deficiencia que hay en las instituciones educativas, nosotros, para oponernos a la presencialidad con alternancia, tenemos que hacer un análisis integral en esto, y el análisis integral es mirar también la parte externa, cómo está siendo el comportamiento de los contagios. Hoy estamos precisamente en un aumento exponencial de contagios, estamos en unos niveles de ascenso de la curva de contagios a nivel nacional, y si nosotros abrimos las puertas de la educación en estos niveles que representamos en FECODE, obviamente estamos mandando a un alto porcentaje de nuestra población a un contagio seguro, y representamos más del 40% de la población colombiana si sumamos el número de estudiantes, los padres de familia y todo el resto de la comunidad educativa. Nos parece una irresponsabilidad enorme, un atentado contra la vida de los estudiantes, de los niños jóvenes, de los maestros y obviamente de los padres de familia y todo lo que gira alrededor de eso. Entonces, estamos en contra de la alternancia, no tenemos condiciones, estamos exigiendo la derogatoria de la Directiva 11 y estamos exigiendo garantías para continuar en la virtualidad. De lo contrario, estamos llamando a la desobediencia civil, que es la táctica que hemos utilizado en FECODE para tratar de impedir que nos impongan este capricho y esta irresponsable decisión del gobierno nacional. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo
fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en Educación al Día. Y a propósito de este tema del retorno a las clases presenciales, escuchemos a continuación al presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, Carlos Ballestero. La Asociación de Padres de Familia sin duda tiene una posición fundamental al respecto. Escuchemos en qué consiste. 3 cosas importantes para señalar. Existen 7 consultas a padres de familia en todo el territorio nacional, una liderada por la Confederación, otra por FECODE, otra por los colegios religiosos, otra por algunos sectores de colegios privados del sector centro-norte de Colombia, otro hacia el sur de Colombia, y obviamente la de Caracol Televisión, cuyos resultados en general nos dan un 87.5%, que hemos dicho no al retorno y no a la alternancia. Y esa es una posición que no vamos a negociar, no vamos a cambiar. Hoy las cifras nos arrojan los siguientes resultados. Estamos en la línea de los 200.000 contagiados, estamos en la línea de los 7.000 fallecidos y estamos en la línea de 99.000 casos positivos o activos. Eso significa que la problemática no está a la vuelta de la esquina para la solución. El tope de la UCI en el país lo registran las estadísticas y los informes del gobierno mismo a través de los medios de comunicación. Hay ciudades donde ya se llegó al 100% como Bogotá, Medellín está cerca, Cali igualmente, etcétera. Y los mismos gobernantes de los entes territoriales, alcaldes, gobernadores, secretarios de educación, ya se han pronunciado, han grabado videos, han dicho no al retorno y no a la alternancia educativa. Entendemos la problemática y lo plantea Alejandra con alguna precisión en el tema de que pues lo obvio de la educación es la presencialidad porque es la interacción de los seres humanos. Pero este es un momento coyuntural que hay que reinventarnos la escuela, reinventarnos la universidad, reinventarnos la metodología y obviamente replantearnos el paradigma de la educación y el paradigma de la familia. Hemos dicho varias cosas relacionadas con esto y lo suscribimos un documento conjuntamente con la CUT, con FECODE, con las organizaciones de colegios privados y padres de familia, la Confederación, dirigida a la ministra y dirigida al presidente de la República. Hace 20 días lo enviamos, no hemos recibido ninguna respuesta, en donde hemos planteado prácticamente todas estas problemáticas y hemos exigido la asignación de recursos y el cumplimiento de las negociaciones que en su momento hicieron con la Mesa Nacional de Educación en cabeza de FECODE. Igualmente planteamos la necesidad de reformar el Sistema General de Participación en la Ley 715 para asumir los recursos que ya ustedes han planteado suficientemente. Creemos de que de aquí en adelante, pues lo que nos queda es persistir en exigir del gobierno nacional atender las necesidades de la comunidad porque, como ustedes también lo han citado, las condiciones de bioseguridad, que es lo que nosotros exigimos y lo hemos dicho públicamente a través de medios y escrito también, si hubiese una obligatoriedad de retorno escolar, así sea con la alternancia educativa, y surge un contagio de un niño o de un educador, de cualquier miembro de la comunidad educativa, pero más grave, si surge un fallecimiento, públicamente, penal, civil y administrativamente hacemos responsable al presidente de la República y a la ministra de Educación personalmente por su persistente terquedad de hacer retorno a la presencialidad, cuando sabemos que en el caso de la educación pública, las instituciones, y referimos con videos, con fotografías enviadas a la Presidencia de la República a través de la carta,
que no están dadas las condiciones de bioseguridad, que no hay baterías, que no hay siquiera un lugar de enfermería para atender la emergencia en caso de que se registrara alguna persona con alguna sintomatología. No hay una coordinación entre los sectores de educación y salud para transportar a esa persona o aislar a esa persona y llevarla a un centro hospitalario. No hay coordinación con las EPS y las IPS para ese desplazamiento de la persona y cómo le avisarían a la familia. En fin, hay una serie de cosas que no están todavía determinadas y que lo que hemos dicho nosotros, la ministra no se ha querido, a la Confederación, esto es una comunicación pública que queremos dejar constancia, a la Confederación la ministra le ha aplazado 2 veces la reunión virtual. No entendemos el capricho de la ministra, seguramente porque ella pensaba que nosotros íbamos a doblegar la rodilla, porque el afán de los padres de familia era enviar los niños al colegio, porque necesitaban quitarse el peso de los niños de encima. Pues no ha sido así. La respuesta de la familia es primero la vida y luego la educación, así ambos sean unos derechos fundamentales y sean derechos sustanciales. Pero creemos de que aquí está primero la protección de la vida de los niños, la protección de la vida de los maestros, de la comunidad educativa, y subsiguientemente pues haremos el ejercicio del derecho fundamental a la educación y obviamente el derecho a la salud. Yo creo que esto es una posición que no la vamos a renegociar y lo hemos planteado en estos días últimamente a través de diferentes medios. A raíz de la insistencia del gobierno nacional por el retorno a las clases presenciales, se está proponiendo realizar desobediencia civil y no enviar a los hijos a las clases presenciales aún si el gobierno nacional lo exige. Escuchemos a continuación qué dice Victoria Avendaño, ejecutiva de FECODE. La desobediencia civil, que más adelante vamos a hablar de ella y vamos a mirar la legalidad con nuestros invitados especiales en el día de hoy. Y efectivamente, como tú lo decías, en medio de la pandemia, el gobierno nacional, en vez de resolver realmente los problemas que tiene el sector educativo, las 6 brechas que quedaron consagradas en los últimos acuerdos que hemos tenido, resolver el problema de la financiación de la educación pública, que tenemos en el día de hoy una desfinanciación de casi 200 billones de pesos para el sector educativo. Lo que se ha dedicado es, como tú lo decías, a expedir cualquier cantidad de decretos, resoluciones, directivas, lineamientos. Y en ese orden, pues el Ministerio de Educación Nacional también ha expedido un sinnúmero de actos administrativos para, según ellos, regular en este momento de crisis la prestación del servicio educativo. Entre tantos decretos y resoluciones y lineamientos, el 29 de mayo el Ministerio de Educación Nacional expide la Directiva 011, donde orienta, entre otras cosas, el regreso a las instituciones educativas para el reinicio de las clases presenciales en la modalidad de alternancia, sin tener en cuenta las condiciones del crecimiento exponencial que tenemos hoy de contagiados por COVID-19 en todo el territorio nacional, que al día de hoy son más de 211,000 casos. Bueno, ese es el dato de ayer, pero obviamente sobrepasa esa cifra. Ya hoy miraremos cómo es eso. Entonces, frente a todo esto, ratificar o reiterar en la pregunta anterior que hicimos, bueno, se puede entonces decir o predicar que la Directiva 11 es ilegal. ¿Qué se puede decir realmente para sustentar la ilegalidad de la Directiva 11 que obliga en este momento de la pandemia a la presencialidad con alternancia de las instituciones educativas? En términos legales, esta directiva que exige el retorno a las clases presenciales, según los abogados, es ilegal. Por eso escuchemos los argumentos del abogado Ramón Pava, quien habla al respecto. Efectivamente, es una directiva ilegal por ser contraria a la Constitución Nacional. No olvidemos que el primer requisito para que una decisión de la administración sea legal es que esté en concordancia con la Constitución, y esta claramente no lo está, porque pone en riesgo derechos fundamentales como los que acabo de describir: la salud, la vida, el derecho de la niñez como derecho fundamental y el núcleo familiar de la comunidad educativa,
razones suficientes para tener claro que no se está obligado a cumplir una medida que sacrifica 4 derechos fundamentales y que en sentido contrario, como contrapartida, solo defiende el derecho de la educación, derecho que se puede hacer parcialmente, entre otras cosas, sin exponer a ningún miembro de la comunidad educativa a través de los medios virtuales. Aquí se ha hablado de un ingreso mínimo, el Comité Nacional de Paro lo ha hablado, hay que hablar también de ese ingreso mínimo que le den a las familias un computador y una conectividad en Internet para que esa virtualidad sea una realidad. Y decir también, Vicky, que las normas de derecho disciplinario también reafirman esto que estamos hablando, de que un empleado público se puede resistir a una decisión ilegal como esta de la que hablamos de la Directiva 11. Me refiero al artículo 28 del Código Disciplinario Único, que establece las exclusiones de responsabilidad, y entre esas se encuentra que no hay responsabilidad, hay exclusión de la responsabilidad si se está cumpliendo con un deber constitucional de mayor rango que el sacrificado. Aquí está sacrificándose el de la educación con la decisión de la desobediencia civil, pero se está amparando y defendiendo estos otros derechos fundamentales, lo cual es claro que estamos ante una causal de exclusión de la responsabilidad. También se habla del insuperable miedo, del miedo insuperable como otra causal de exclusión de la responsabilidad, y para también no hay responsabilidad disciplinaria cuando se está amparando un derecho propio o ajeno de mayor jerarquía, que es lo que está ocurriendo, que también está contenido en la norma disciplinaria que acabo de mencionar, artículo 28 de la Ley 734 de 2002. Al respecto de este tema del retorno a las clases en modo de alternancia, también se refiere Víctor Gabriel Beltrán, quien es asesor jurídico de FECODE. Escuchemos. Que es muy importante lo que ha planteado el doctor Ramón, y yo quiero adicionar a este aspecto de que las directivas ministeriales ejercen orientaciones, recomendaciones o consideraciones sobre determinados aspectos administrativos, haciendo uso de una atribución de segundo grado, puesto que ejercen sujeción a la Constitución, a la ley y al reglamento. Por ello, en este sentido, como lo decía Ramón, carecen de validez, porque en esta no hay la sujeción a la norma superior como la Constitución. Estas directrices deben respetar la facultad decisoria de la instancia regional y local y la autonomía reconocida a las instituciones educativas. Esta directiva 11, que establece la alternancia y el regreso a clases presenciales en medio de el alto nivel de contagio del COVID-19, pone en grave peligro las comunidades educativas y por lo tanto no es coherente con la defensa de derechos fundamentales. ¿Sí? En este caso, el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida de los estudiantes, de los padres de familia y los maestros. Creo que eso es lo más importante. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí.
trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes algunas posiciones frente a la alternancia. Escuchemos a continuación qué piensa el asesor jurídico de FECODE, Víctor Gabriel Beltrán, con relación a la propuesta de FECODE de realizar desobediencia civil. Es muy importante la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo de FECODE de desobediencia civil frente al regreso a clases presenciales con alternancia. Es una medida de excepción constitucional y de protección de los derechos fundamentales de más de 20 millones de colombianos por las falencias de infraestructura, dotación, unidades sanitarias y condiciones de bioseguridad en que se encuentran hoy las instituciones educativas. En estas circunstancias, creemos que la desobediencia civil, desde el punto de vista jurídico, es una forma excepcional de protesta que puede ampararse en el artículo 37 de la Constitución Política, derecho a la protesta social. Pero además, la Directiva 11, que propone la alternancia con presencialidad en los colegios, contraviene normas superiores de la Constitución Política. El artículo 4, 44 y 49 de la Constitución. Además, la Ley 1751 de 2015, Ley Estatutaria de la Salud, y la protección de los niños establecida en el Código de la Infancia y la Adolescencia o en la Ley 1098 de 2006. Creo que es fundamental en este momento apoyar y que el magisterio apoye esta determinación del Comité Ejecutivo de FECODE de desobediencia civil, porque es pertinente para el momento actual y protege la vida no solo de las comunidades educativas, sino de todo el pueblo colombiano. Por su parte, el abogado Ramón Pava
asegura que esta es una decisión responsable la que ha tomado FECODE de realizar esta desobediencia civil en caso de que el gobierno continúe insistiendo en regresar a las clases presenciales. Escuchemos. Mi opinión es una decisión de responsabilidad sindical con los afiliados de FECODE. Es una medida de responsabilidad de FECODE con sus afiliados, con la comunidad educativa, con los niños, con los adolescentes, pero también con el país. Porque en la medida en que el gobierno persiste en forma terca, sin ningún argumento, FECODE da todos los argumentos legales y de conveniencia. Hay que señalar que esta decisión de FECODE también es respaldada por las directrices de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que establece que a los niños y a los adolescentes les da el coronavirus y en muchos casos o en un número importante les da en forma grave y prevé que estos niños y adolescentes no deben relacionarse con personas mayores porque pueden sufrir la enfermedad con mayor gravedad. Esto no es un asunto como lo dice el presidente Iván Duque, que es un asunto de protocolos o de camas UCI. No, es un asunto fundamentalmente de prevención porque estamos hablando de una pandemia que hoy tiene arrodillado a Estados Unidos, que es la primera potencia en todo y en el desarrollo científico. Luego aquí hay que evitar que la pandemia se extienda. Señalar también esto, Diego, que de los pacientes que llegan a cuidados intensivos, el 30 o el 50% de esos pacientes fallece. Esto no es un asunto tampoco de camas UCI ni de ventiladores, es un asunto de prevención y en mi opinión FECODE lo está haciendo en forma ejemplar, mandándole un mensaje claro al país de que esta desobediencia civil también yo creo que podría llamarse desobediencia por la vida, por la niñez, por la salud y por la familia. Hay que defender la comunidad educativa y FECODE lo hace en forma adecuada. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.